Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro, el último, en donde vamos a conversar acerca de lo que es la epidemiología clínica. Ustedes van a ver que en este encuentro lo que les hemos propuesto es, primero, antes que nada, hacer un cuestionario autoadministrado que no deben entregar a sus docentes, en el cual el objetivo es que ustedes evalúen lo que entendieron, lo que conceptualizaron de la parte de diseño de estudios epidemiológicos, ya que esto es fundamental para adentrarnos en este tema. Esta clase particularmente es un poco compleja, pero a ustedes les va a ser de suma utilidad para el año que viene, específicamente para todo lo que tiene que ver con terapéutica. Entonces sería muy interesante que antes de escuchar esta clase y de ver todos estos conceptos y dejar para después de entenderlos porque estamos cansados a esta altura del año, miremos un poquito, pensemos si no hay tiempo de repasar, pero aunque sea intentar pensar un poquito de qué estamos hablando. Lo primero que vamos a hacer es pensar cuando hablamos de lo que es evidencia científica, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios que tienen mayor nivel de validez para probar teorías y para generar evidencia científica, especialmente en lo que refiere a intervenciones terapéuticas? Fíjense que en la base de la pirámide se encuentran las investigaciones in vitro, investigaciones en animales, que son fundamentales y son en la mayoría de los casos el inicio de las pruebas terapéuticas, ¿sí? Pero como están tan sujetas a sesgo, el número de seguimiento es corto, estamos trabajando en animales o en situaciones in vitro, pueden presentarse muchos sesgos. Por eso, a medida que la búsqueda de este conocimiento va avanzando en el tiempo, llegamos a la punta de la pirámide, que es lo que produce mayor evidencia, que son los metaanálisis. Ya vamos a ver qué es. Y en segundo término, los ensayos clínicos controlados. De aquí surgen los grados de recomendaciones en determinadas terapéuticas. Un grado de recomendación de tipo A es la recomendación en la cual se asegura que esta intervención terapéutica es beneficiosa. A medida que vamos bajando, nos encontramos con con grados de recomendación menores, e incluso hablamos de lo que es el grado de recomendación D y E, de no recomendar esta terapéutica por la evidencia que hay de efectos secundarios o de no cambio con respecto a la terapéutica previa. Entonces, vamos a hablar acá de eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Quiere decir que esto es lo que se está probando ahora con la vacuna. Quiere decir si la vacuna es eficaz, o sea, si tiene capacidad de producir una determinada concentración de anticuerpos en humanos, ¿sí? Pero esto se está haciendo ahora de manera muy controlada, ¿sí? Muy controlada, estudiando bien a los pacientes y en situaciones muy específicas, eso es controlado. La efectividad refiere a cuando dicha intervención se prueba en la población general. Por ejemplo, un cuestionario. Un cuestionario podemos determinar su eficacia cuando lo probamos en determinada población que nosotros hemos elegido. Pero cuando probamos ese cuestionario en un barrio determinado, en un grupo específico, puede ser que la eficacia sea mayor. Generalmente suele ser menor. Me refería a la efectividad. Entonces, vamos a un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es un trabajo donde se hace una identificación sistemática, o sea, no se buscan trabajos así a medida que van apareciendo. No busco los trabajos en castellano que yo sé leer, ¿sí? Según determinados motores de búsqueda, según determinadas estrategias que ya están pautadas, se realiza lo que es la identificación sistemática.
se analizan sus resultados, las poblaciones, las medidas de asociación, se recalculan todas estas medidas, se comparan entre sí, analizando, por ejemplo, el tamaño de la muestra, el grado de dispersión. Entonces se comparan las medidas y se calcula mediante otras medidas la relación entre ellas y si realmente se puede demostrar al analizar todos los estudios que fueron eficaces y sobre todo efectivos. Aquí tenemos un estudio elemental que fue el que sostuvo y generó un muchísimo y altísimo nivel de evidencia de la importancia de la administración prenatal con hierro. Léanlo, es interesante, ¿sí? Y luego, lo primero que vamos a empezar, tratemos de leer este artículo y pensar, ¿cuál fue el criterio de selección? ¿Qué casos para estudiar se buscaron en todos los estudios que se encontraron? Criterio de selección del estudio, ¿sí? ¿Qué tipo de estudios? ¿Cuál fue la variable dependiente y cuáles las independientes? ¿Sí? Recuerden, la variable dependiente es la variable que nosotros estamos estudiando, la variable que a nosotros nos preocupa, ya sea la mortalidad, la supervivencia, la posibilidad de presentar anemia o no, si el feto nace con bajo peso o no. Esa es la variable dependiente. Las variables, o también se la llama variable resultado. Las variables independientes son todas aquellas que pueden estar interviniendo, son independientes y estamos viendo si trabajan, si tienen algún efecto sobre la variable dependiente. Importante concepto, ¿qué es el efecto dosis-respuesta? Aquí tenemos las respuestas, y aquí vamos a introducirnos un poco qué significa relación dosis-respuesta. En el eje de las abscisas es el eje horizontal, es el eje X, en donde va variando la variable independiente. En este caso es la dosis del medicamento que queríamos probar. En el eje de las ordenadas, que es el eje Y, el eje vertical, es donde se inscribe la variable dependiente. En este caso, el porcentaje de respuesta. En este gráfico, el extremo superior es el grado de respuesta máximo. En el 0, que es donde se juntan los dos ejes, el grado de respuesta mínimo. Esto es 0 en relación al eje X y hacia la derecha vamos en aumento al infinito. Tenemos 4 drogas. Entonces, ¿qué es la potencia? Es la capacidad de alcanzar el máximo efecto, miren hacia arriba, en relación a menores dosis. La droga más potente es la droga B. Fíjense que ya con 3 miligramos alcanza un nivel de respuesta interesante, cercano a la mitad de lo esperado. Y sin embargo, el mismo nivel de respuesta, la droga D lo alcanza con dosis mucho mayores. Eso es potencia de la droga. ¿Qué es eficacia? Lo que decíamos, la capacidad de lograr el 100% del efecto o un efecto muy interesante, fíjense en el caso de las vacunas, lograr arriba de un 90% de lo esperado en cuanto es a la producción de anticuerpos, ¿sí? Las drogas más eficaces podemos ver que son la A y la D. La droga B no es muy eficaz. Ahora, si tuviéramos que elegir entre una droga potente y una droga eficaz, elegimos la eficaz. Pensemos que aquí estamos testeando, analizando, a ver, supongan que usamos como protocolo, que en nuestro lugar de trabajo tuviéramos que decidir qué usar en relación a una droga que tenga un efecto sedante, ansiolítico. Elegir entre la droga B, que es súper potente, la pendiente nos dice que súper rápidamente y con poca diferencia de dosis, fíjense que la droga B, entre el 3 y 4 miligramos, alcanza
casi un aumento de respuesta altísimo, que a la droga A o a la droga C le llevan por lo menos un rango de 5 a 7 gramos. Ahora, la droga B es la más peligrosa, si pensamos en un efecto sedante. A una pequeña diferencia de gramos, ¿sí? Logra demasiado velozmente su objetivo, lo cual incluso hay variaciones en cuanto al metabolismo de cada individuo, y es probable, si hablamos de una droga con un efecto sedante, que rápidamente nos pueda llevar a un efecto tóxico, que en este caso sería un coma. Entonces, vamos a hablar ahora de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, el mejor ensayo clínico es el ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿sí? En la mayoría de las publicaciones van a encontrar la abreviatura ECA, ¿sí? Se les llama en general ensayos clínicos aleatorizados, porque por definición un ensayo tiene que ser controlado, porque los investigadores generan en la realidad una especie de laboratorio. Vamos a seguir. Un laboratorio con personas, en la vida real, sin que estemos en un laboratorio. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? A partir de una población elegida, ¿sí? Una población cualquiera. Pueden ser individuos sanos, pueden ser individuos con hipertensos. Imaginen que queremos probar la eficacia de 2 drogas antihipertensivas. Usamos una población de individuos hipertensos. Queremos ver cómo anda una droga, un hipoglucemiante oral. Pues partimos, obviamente, de una población de personas diabéticas, ¿sí? En general, entonces, la población en un ensayo clínico suelen ser personas con una determinada enfermedad. ¿Y acá qué viene? Los 2 grupos, el que va a recibir el tratamiento y el que va a recibir el placebo, o el que va a recibir el tratamiento A contra el tratamiento B, supongamos que queremos testear el tratamiento A y el tratamiento B es nuestro grupo de control, por eso son estos analíticos, hay un grupo de control. Los grupos se asignan de manera aleatoria con distintos métodos de aleatorización. Recuerdan que cuando vimos los estudios de casos y controles, la gran fuente de sesgos era la identificación o el armado de lo que es el grupo control. ¿Se acuerdan los estudios hospitalarios para que ambas poblaciones tengan un origen equivalente y sean equiparables? Pero bueno, tampoco, o el ejemplo que dábamos de que vamos a hacer un estudio sobre infarto y el grupo de los casos los sacábamos de unidad coronaria para compararlos con un grupo, y como teníamos más acceso a una población de un gimnasio, los comparamos, hay un sesgo enorme. Eso es absurdo, pero hay un sesgo enorme. Acá nosotros tenemos nuestra población de diabéticos y de alguna manera los aleatorizamos. Este grupo va a recibir el hipoglucemiante experimental y el tratamiento habitual, el tratamiento ya protocolizado. ¿Sí? Vamos a buscar un resultado, o sea, hay una exposición, una intervención en realidad y un efecto, ¿sí? A los 2 grupos. Va a haber enmascaramiento y un seguimiento prospectivo. Por eso en estos estudios lo que se mide es riesgo, porque vamos a detectar los casos nuevos, o sea, las variaciones, los desenlaces nuevos a través de este periodo de observación. Volvamos estamos hablando de qué es un sesgo. Ahí tenemos la definición y cuáles son los tipos de estudios que producen mayor probabilidad de sesgo. Entonces, ¿para qué es un estudio experimental? Para estimar la eficacia de una intervención. No siempre son drogas, ¿sí? Es necesario que los grupos sean comparables, sean similares en todas las características, y esto, la forma óptima de lograrlo es mediante la aleatorización. Entonces, ¿cuáles son las características? Son estudios controlados. Imaginemos que generamos un laboratorio real con personas que siguen viviendo su vida, pero el grupo que está controlando y coordinando este ensayo controla
Se asegura de que lo tomen, la dosis exacta que lo toman, las condiciones que se toman. Se pauta periódicamente cada cuánto tiempo, por ejemplo, se les toma la presión, se los interroga, día por medio lo llaman, se controla específicamente la presencia de efectos colaterales, o sea, se controlan todas las variables posibles, ¿sí? Es prospectivo, va en el tiempo, es aleatorio. Los grupos en donde se va a realizar la intervención son asignados al azar. Y hay un sistema de enmascaramiento, fundamental, otra técnica para evitar los sesgos. Con la aleatorización evitamos el sesgo de selección y con el cegamiento o enmascaramiento evitamos todos los otros sesgos que tienen que ver con la medición, con otro tipo de variables que pueden ocurrir cuando interviene un investigador. Por ejemplo, el médico que controla al paciente en estudio, si sabe que es un diabético muy grave, es muy probable que lo controle, lo revise, lo interrogue de una manera distinta que si sabe que es una persona sin riesgo. O un paciente que no va a reaccionar igual sabiendo que toma un comprimido de talco, de nada, contra una droga. Quizás hasta sienta que aparecen más efectos o que le aparecen efectos colaterales, ya que el placebo existe, el efecto placebo existe. Ahora lo vamos a ver. Hay tres tipos de cegamiento: a simple ciego, que son abiertos, ¿sí? A doble ciego o de triple ciego. A medida que aumenta el nivel de enmascaramiento, de cegamiento, nos aseguramos menor posibilidad de sesgo. Estos son los sesgos que pueden presentar ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Porque todo puede ocurrir, nada es perfecto, se trata de controlar al máximo, pero un control del 100% no existe nunca. Entonces, aquí hablamos qué es un placebo y qué es el efecto placebo, ¿sí? No lo subestimemos, no lo tomemos a risa ni pensemos que es de gente rayada o susceptible. El efecto placebo lo tenemos todos y es un sesgo muy posible. De hecho, hay muchos tratamientos o muchos tipos de terapéuticas o quienes se llaman científicos o distintos tipos de estrategias que utilizan determinados tratamientos con mucho poder de convicción por parte de quien lo administra como por parte de lo toma, y realmente se produce un bienestar. Bien, esto es el efecto placebo, ¿sí? Que se ha visto que hasta en algunas situaciones puede llegar a tener un 20 o un 30% de peso en el efecto. ¿Qué otra cosa necesitamos de un ensayo clínico? Que tenga un tamaño muestral suficiente. Esto lo vimos claramente cuando vimos el tema de los diseños, estudios epidemiológicos. El N, el número de personas en quienes se realiza el estudio, va a tener que ver con el nivel de la dispersión de los datos, la exactitud. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del intervalo de confianza? Por eso hemos visto y hemos analizado la fórmula del intervalo de confianza, que se basa en la fórmula del desvío estándar. Nadie pretende que lo calculen a mano, nadie lo hace, pero es para que ustedes vean cómo influye el tamaño de la muestra. El tema de los resguardos éticos. Uno cuando empieza a leer todas estas informaciones se asusta mucho, dice, caramba, ¿y hasta dónde se puede llegar? Bien, hay resguardos éticos, ¿sí? Está la declaración de Helsinki, están los consensos de buenas prácticas en clínica, en investigación en seres humanos. Es absolutamente posible, necesario, que se guarden resguardos éticos, ¿sí? Y esto asumimos que se controla de la mejor manera posible. ¿Que acá hay intereses económicos? ¿Que acá hay intereses de la industria farmacéutica? Claro que sí, es obvio que los hay.
pero son ellos los que tienen la posibilidad, desgraciadamente, de financiar estos estudios y luego la capacidad de generar, fabricar y distribuir los medicamentos que, mal o bien, han aumentado la expectativa de vida, o sea, han sido uno de los factores importantes que han aumentado la expectativa de vida y que hacen que hoy una diabetes, una hipertensión, cualquier tipo de cardiopatía o enfermedad crónica, cáncer, tengan una sobrevida y se hayan transformado en enfermedades crónicas o mortales, ¿sí? Entonces, siempre o casi siempre hay un interés económico. Atrás está la industria farmacéutica. Ahora, eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos abolir. Sería hasta ingenuidad y falta de raciocinio. Lo que sí tenemos que asegurar es que se cumplan los resguardos éticos y ser muy críticos, por eso se habla de medicina, epidemiología y farmacología basada en la evidencia, ser muy críticos para no utilizar lo que nos ofrece el mercado. Ahí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra capacidad. Para eso es que tiene mucho que ver lo que es la epidemiología crítica y la mirada crítica de la terapéutica. Tenemos ventajas y desventajas de los estudios experimentales. Vamos a las desventajas, ¿sí? Que son los que más fácil podemos evaluar. Las restricciones éticas, ¿sí? ¿Por qué esto es un problema? Porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas que se nos generan y que por cuestiones éticas no las podemos resolver. En muchos de estos casos se toman decisiones basadas en un riesgo que no es posible probar o descartar. Generalmente en los estudios experimentales se hacen en situaciones muy seleccionadas, muy controladas, con lo cual es difícil asegurar el mismo efecto para la generalización. Acá entran los conceptos que hablamos al principio de eficacia y efectividad, ¿sí? En un estudio experimental, a mí lo que me interesa evaluar es el efecto de esta hipoglucemia oral en relación a la diabetes, ¿sí? Igualmente se estratifica, se trata de armar grupos según edad, sexo y alguna que otra variable, pero no por todas las variables que podrían ser de interés, ya que sabemos que la enorme mayoría de las enfermedades son multicausales. Lo que dijimos, suelen tener un costo elevado. Nos ha dado muchísimo trabajo encontrar estudios experimentales para que ustedes puedan analizar que estén en castellano. La mayoría están en inglés, porque es el idioma más difundido y es el idioma que se utiliza para llegar a un mayor número de, que el laboratorio utiliza para llegar a un mayor número de usuarios. Esto es importante. Esa es la importancia de que aprendamos a leer en inglés, porque esto nos va a permitir, sobre todo eso nos va a permitir tener una mirada más crítica desde las fuentes, no desde lo que nos digan quienes hacen la propaganda o el merchandising del medicamento. Vamos a hablar ahora de algo que se está hablando mucho, ¿sí? Las fases de un desarrollo clínico, de un estudio, de un ensayo clínico. Entonces, fase 1. La fase 1 es luego de que se hicieron las pruebas in vitro, luego de que se hicieron las pruebas en animales. La fase 1 es cuando se hace la primera introducción en seres humanos. ¿Para qué sirve? Lo primero, para ver la seguridad. Ya se probó que en ratones les baja la glucemia, ya se probó in vitro que este medicamento actúa sobre la célula a nivel de receptores, que los tejidos, etc. En ratones se vio que baja la glucemia. Listo, entonces un poco el efecto ya se vio. Ahora lo que interesa ver es cómo funciona en humanos. Primero, la seguridad, si no es súper tóxico. Entonces se prueba en pocos voluntarios, sanos,
No vamos a probarlo en personas diabéticas, las probamos en sanos. Y también se busca obtener efectos farmacocinéticos. Kinetics, viene del griego, yo les cuento la historia para que se acuerden. Y cinética quiere decir su movimiento, ¿sí? Cómo se van moviendo las velocidades a las que alcanzan las curvas, todo eso en el organismo de los humanos. Ya se midieron los ratones, vamos a los humanos. Su farmacodinámica, ¿sí? Digamos, el movimiento, los efectos que genera, ¿sí? El efecto dosis-respuesta, es necesario cuantificarlos. Entonces también se va viendo, avisorando los efectos iniciales en los seres humanos. Son estudios no controlados, porque nosotros juntamos, ven, las primeras fases de un ensayo clínico es no controlada, ¿sí? Se va viendo y se va haciendo lo que se va pudiendo en el momento en las mejores condiciones. Por supuesto que tampoco, en general, nada de lo que digo es siempre, son aleatorizados. Si esto sale bien, esto lleva meses, no sé si años, lleva mucho tiempo. Pensemos en lo que está pasando en esta pandemia. La fase 2, ¿a qué va? A conocer mucho más en profundidad lo que dijimos, la farmacocinética y farmacodinámica. Ahí tenemos que estar mucho más seguros si el mecanismo de acción farmacológica es el que se había investigado. Muchas veces se ve que actúa a nivel de otros receptores y tiene otros efectos, incluso efectos útiles. Ejemplo, la ivermectina, que ahora está en prueba porque se vio que puede tener un efecto viricida, se probó que es eficaz en un efecto viricida. Ahora se está probando la efectividad, ¿sí? Hay mucho protocolo y no se está probando un riesgo, un beneficio claro. Pero la ivermectina originariamente es un antiparasitario, que en pediatría, por ejemplo, yo soy pediatra, usábamos muchísimo para la escabiosis, la sarna, ¿sí? Entonces, los sujetos podrían ser algunas personas enfermas o sanas. Van probando los grupos, ¿sí? Nuevamente, son estudios que se hacen de la mejor manera y ya se empieza a dar el placebo, ¿sí? Ya empezamos a ir separando los grupos. Ahora, para mantener una estricta control, mejor vigilados, lo que se hace es, necesitamos una muestra no muy grande. Y ahora vamos a la fase 3, es la última fase antes de sacarlo a la venta. Aquí es donde nosotros sabemos que la FDA o el ANMAT aprueban este medicamento. Entonces, aquí ya evaluamos eficacia, seguridad, relación costo-beneficio, frecuencia de los efectos más relevantes, pero en una muestra enorme. En la enorme mayoría de los casos son estudios multicéntricos, por ejemplo, todo lo que se está llevando a cabo con el plasma fresco de sujetos que padecieron COVID, es un ejemplo, y lo que se está llevando a cabo con otro tipo de terapéuticas. La fase 4 es ya una vez que el estudio salió a la venta y es utilizado masivamente. ¿Por qué? Todos los medicamentos, la enorme mayoría, siguen en un proceso de farmacovigilancia. Piensen que continuamente sabemos que van apareciendo efectos adversos nuevos y también efectos positivos nuevos. Y ahora vamos a hablar de las vacunas. Lo mismo, fase 1 es la vacuna que ya se vio que in vitro y en animales funciona y se introduce en humanos para ver qué, la seguridad, los efectos biológicos, o sea, su capacidad de producir anticuerpos, eso es inmunogenicidad. Todo lo que diga genealogía
tiene que ver con el origen, ¿sí? Origen, producir inmunidad. Generalmente no se utilizan muchos voluntarios para poder controlarlo mejor. Fase 2, ya entramos en una muestra mucho más grande, en donde aquí lo que más importa es la inmunogenicidad, ¿sí? Y en la fase 3, aquí ya tenemos que estar seguros de la seguridad. Entonces se utiliza una mayor cantidad de voluntarios. Las vacunas que más nosotros estamos viendo, ¿sí? La vacuna de la Sputnik, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, estas vacunas ya están prácticamente terminando la fase 3 y están a las puertas de ser aprobadas por las distintas federaciones de control nacionales. ¿Y cuál es el mayor desafío ahora de estas vacunas? Toda la parte de la logística, de la distribución, el tema de cómo lograr de que esto se distribuya y se logre mantener a menos 70 grados o a menos 20. Además de que se logre hacer la fabricación masiva, que eso ya está en marcha. Después vienen los problemas de logística. Vamos a los ensayos comunitarios, otro tipo de estudio analítico porque uso un grupo de control, y experimentales, porque quienes investigan le asignan la intervención a un grupo y a otro grupo no se lo asignan, ¿sí? Muchos le llaman también estudios cuasi experimentales, ¿sí? Ya que si bien hay intervención, a este le hago la intervención, a este no, no hay una exacta y verdadera y pura aleatorización, ¿sí? Entonces aquí, yo siempre les muestro los abstracts. Si a ustedes les interesa el estudio, es fácil. Lo buscan, incluso facilísimo, lo googlean y ahí les aparece el estudio. Y esto es para que ustedes sepan, ustedes buscan un estudio, buscan las palabras claves, les van a aparecer algunos estudios, ingresan ahí, y van a ver que les muestra, les ofrece estudios parecidos. Y ahí van a ir entrando cada vez con mayor profundidad a un nivel más académico. O directamente entran a los sitios a donde se publican, se presentan las bibliotecas, los repositorios, a donde están todos estos estudios, que los más importantes, les digo, BBS, Biblioteca Virtual de Salud, la mayoría concentra estudios en habla hispana. También está la base de Redalic, la última con Y, y la que es más masiva, a donde hay todo, es el PubMed. Ponen todo eso junto, entran a la página y hacen la búsqueda. Las palabras claves tranquilamente las pueden poner en castellano o el título. Ustedes ponen estudio comunitario y les aparecen un montón de artículos ordenados de más actual a más antiguo. Esto es un ensayo comunitario. Rápidamente vamos a ver lo que son los estudios cuasi experimentales, ¿sí? En los cuales no es posible la asignación aleatoria. El típico es el estudio donde se evalúa el antes y el después en un solo individuo, ¿sí? Su situación antes de la intervención y luego de la intervención. También se llaman estudios cuasi experimentales, algunos estudios de tipo transversal, muy bien diseñados, muy bien llevados a cabo, con unas muestras importantes en las cuales se hace un tipo de análisis que permite explorar tipos de asociación importantes. Entonces, nosotros para ver un ensayo clínico aleatorizado, ¿qué es lo que para ver si nos sirve, si es útil, si lo vamos a adoptar o no? ¿Qué tenemos que ver? Mirar bien sus resultados, mirar bien su validez y reflexionar acerca de si son útiles. Vamos a analizar bien la definición de riesgo porque ahora nos vamos a sumergir en lo que son las medidas de asociación, ¿sí? Acá si quieren hacer una pausa, van a descansar y vuelven. Estas son las medidas que vamos a ver.
todas las que hemos mostrado, se van a hacer un montón de lío con los R, así que después lo que les sugiero es que hagan un cuadrito, ¿sí? Ponen cada medida, lo que significa, cómo se construye y cómo se interpreta, ¿sí? Entonces, ahora todas las medidas las vamos a ver con esta situación hipotética que les presentamos aquí. Siempre volvemos a lo que era la tabla de doble entrada, también se llama tabla tetracórica, tetra es de 4, porque tiene 4 celdas y 4 posibilidades en que varíen 2 variables. Un desenlace, generalmente en lo que son las columnas, se pone el desenlace. Infarto sí, infarto no. Cáncer sí, cáncer no. Muerte sí, muerte no. Desarrollo de sarampión, pensemos en una vacuna, sarampión sí, sarampión no, nosotros lo que queremos es que no se desarrolle, ¿sí? Exposición, vacuna, droga, tabaco, factor de riesgo. Sexo, si queremos ver qué asociación hay entre un evento y otro según el sexo, ¿sí? Bien. Presten atención, porque aquí es donde fallamos todo. A partir de esta tabla, de este cuadrito de doble entrada, esto no es un cuadrito para aprenderse de memoria, ¿sí? Esto es un cuadrito para entender. Este cuadrito sale de la vida diaria, ¿sí? Este cuadrito, si ustedes se ponen a pensar, lo pueden aplicar hasta para hacer un bizcochuelo, ¿sí? Para saber si usan este o usan este en relación a, por ejemplo, cuánto le va. O sea, tratemos de pensarlo. Desenlace sí, quiere decir, vamos a pensarlo en función de la enfermedad. Si la enfermedad en los grupos se produce, dijimos que partimos de una población en la cual se aplica una intervención, una exposición, ¿sí? Que son todas las filas, ¿sí? Droga sí, droga no, droga A, droga B, fumar, no fumar. Y el desenlace es, hace infarto, no hace infarto, cáncer, no cáncer, se muere, no se muere, ¿sí? Entonces, en esta celda van todos los totales, esto es todo, toda la población. En esta celda está A más B más C más D, o los dos totales, de columnas y de filas. Esa es la población. En la primera columna, ¿sí? Son todos los que están enfermos. Todos los que están enfermos en relación a toda la población es la definición de prevalencia o incidencia. Depende del tipo de estudio y lo que estemos estudiando, analizando. Entonces, esta columna son todos los enfermos, está todos los sanos. Si miramos de manera horizontal, esta fila son todos los expuestos y esta fila todos los no expuestos. Pensemos eso. Eso lo puse a propósito en el último ejercicio, para que ustedes al construirlo lo vayan pensando, ¿sí? Esta fuente es parte de la bibliografía obligatoria que les hemos dado, ¿sí? Todo esto está sacado de aquí. Ahora lo pensamos, lo discutimos, lo masticamos, y cuando lo leamos va a ser mucho más fácil. Entonces, primera medida, reducción del riesgo absoluto, RRA. También se le llama diferencia de riesgo. Simplemente resto. Vamos para atrás. El riesgo en expuestos es la posibilidad, piensen, riesgo en expuesto, incidencia en expuesto. Estamos hablando de estudios en donde se evalúa riesgos, estudios analíticos en donde se hace un análisis prospectivo, un seguimiento. Entonces, estos estudios nos permiten identificar el desenlace, van a ser los nuevos eventos. Mide incidencia. Entonces, incidencia, acá, evento. En expuestos es A sobre el total, A sobre A más B. ¿Sí? Cáncer de pulmón en relación a todos los que fuman, ¿sí? Y la incidencia de la enfermedad en no expuestos es incidencia. Todos podemos hacer un cáncer, aunque no fumemos, ¿sí?
Eso es el riesgo basal. Es la posibilidad de hacer un cáncer entre los que no fuman. Entonces, el riesgo no es cuántas personas hacen un cáncer, ¿sí? Que por ejemplo es la prevalencia, o de todos los que fuman, cuántos hacen un cáncer. Lo que hay que probar es, sobre todos los que fuman, el riesgo de hacer cáncer de todos los que fuman en relación al riesgo basal que tenemos todos de hacer un cáncer. Entonces, el riesgo relativo es la incidencia en el grupo tratado con la droga que se usa en relación a la incidencia del grupo al que se le aplicó la droga experimental. Siempre tratamos de mirar y de restar a donde hay mayor riesgo, a donde hay menor, para no obtener un número negativo. Entonces, de nuevo, riesgo de ACV en personas que toman la droga A, vamos a suponer que es una droga que sirve, útil, sobre, si es la droga A, es 10 sobre 260, sobre el riesgo de hacer un ACV de los que no toman nada, o toman la otra. Entonces nos da un riesgo, una reducción de riesgo absoluto, creo que dije sobre, es la costumbre de calcular el riesgo relativo. Riesgo absoluto. El riesgo mayor menos el riesgo menor. Eso me dice que la medicación A reduce el riesgo absoluto, ¿sí? En un 4,2%. En general acá todo se multiplica por 100 porque es difícil interpretar decimales. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que tienen que saber, que es una resta de riesgos, riesgo en la intervención menos el riesgo basal, y que se expresa así. Que esta droga evita, cada 100 pacientes tratados, evita alrededor de 4 accidentes cerebrovasculares. Nos dice la consecuencia absoluta, directa, de este tratamiento. El riesgo relativo, lo paso rápido, esto ya lo vimos, ¿sí? Es el riesgo entre padecer la enfermedad en la intervención en relación al riesgo basal. Reducción del riesgo relativo, ¿sí? Son todas cosas que ustedes, que ni ustedes ni nosotros usamos habitualmente, pero que van a empezar a pensar. Esta es un poquito más complicada, es la diferencia de riesgo, la reducción del riesgo absoluto, que vimos antes, ¿sí? En relación, esa diferencia en relación al riesgo basal, como dijimos. Simplemente es eso, ¿eh? Es el cociente entre la diferencia del riesgo y el riesgo basal, ¿sí? Entonces, fíjense que esto nos da otra cifra con otra interpretación, que es lo que está pintadito en azul. Ventajas y desventajas. Todo depende de cómo queremos presentar algo, ¿sí? Podemos presentar una torta como que es riquísima, a que, además de ser riquísima, es fácil de hacer. Vamos balanceando. Aquí podemos presentar el riesgo relativo, ¿sí? O una reducción del riesgo absoluto, ¿sí? Y la reducción del riesgo relativo es expresar de manera relativa cuán efectiva podría ser la intervención. Es más fácil de interpretar la reducción del riesgo absoluto. El odds ratio ya lo vimos, ¿sí? Es la manera de expresar riesgo que se utiliza típicamente en los estudios de casos y controles y en los transversales. Atención, hay métodos estadísticos súper útiles como es la regresión logística que por un tema matemático utiliza el odds ratio, UOR. Porque el programa lo usa así. Entonces ustedes en muchos estudios van a ver que es un estudio experimental o prospectivo de corte, y el análisis multivariado, o sea, considerando todas las variables que están jugando ahí, se presentan con OR, ¿sí? Que es válido, es válido. Y acá vamos a la estrella de hoy, una de las estrellas de hoy, que es esta medida que es el número necesario a tratar. Es la que se está usando mucho porque es muy simple de calcular y es muy clara.
es muy clara, sobre todo clínicamente, para ver si esto nos sirve. ¿Cuál es el problema? Que no hay un número definido, pero sí nos sirve para comparar. Acá lo importante siempre es comparar. Lo ideal, siempre cuando ustedes analicen muchas de estas medidas, piensen qué es el ideal o qué significa el 1 o qué significa el valor máximo. En una tasa de riesgos, en una razón de riesgos, el 1 significa no hay efecto. Me da lo mismo, no hay relación entre la intervención y el efecto. En este caso, lo tenemos que pensar, el número necesario a tratar, 1, es lo ideal, ¿sí? Entonces, aquí lo que se plantea es, esta intervención, si damos, ¿a cuántas personas hay que darles este medicamento para que haya uno que se beneficie? ¿A cuántos diabéticos tenemos que tratar con esta nueva droga para que haya una más que se beneficie en relación a la otra? O en relación a no darle nada, que es el efecto placebo. Esto es lo que siempre traten de entender, no la fórmula, sino el fundamento y qué significa. Esto, por supuesto, si ustedes se hacen un apunte simple, y como les digo, lo pegan en la pared, ¿sí? Cuando estudien fármaco o estén estudiando terapéutica clínica, esto es lo que necesitan saber. Por eso la idea es que ustedes tengan estos apuntes. Entonces, haciendo la fórmula del número necesario a tratar, nos dice que con el fármaco A tenemos que tratar 24 pacientes para que un paciente más no sufra una ACV en relación al otro tratamiento que usábamos. Vamos terminando. 45 minutos. Vamos terminando, vamos a los estudios de supervivencia. Esto es un tipo de estudio muy, muy frecuente que se utilizan en farmacoclínica. ¿Por qué? Dijimos que los estudios son prospectivos, entonces se va midiendo, es útil el tiempo hasta que se produzca un desenlace. Ejemplo, es útil saber que en el cáncer de mama, ¿cuál es la sobrevida a 5 años con este tratamiento quirúrgico en relación al otro? ¿Cuál es la sobrevida a 15 años con esta droga nueva en relación a la combinación que se usa habitualmente? ¿Sí? Eso es un estudio de supervivencia. Pensemos en una intervención positiva, una nueva estrategia pedagógica. A nosotras nos interesa ver el tiempo que demora un estudiante al aplicársele determinada estrategia pedagógica, medimos cuánto tiempo tarda en adquirir el conocimiento en relación a la otra estrategia pedagógica, ¿sí? En relación a esta estrategia pedagógica, que es un efecto beneficioso, buscamos un efecto positivo, nos interesa que lo aprenda en el menor tiempo posible. En el caso del cáncer, de una medicación o una técnica quirúrgica, lo que estamos pensando es que esta persona tenga la mayor sobrevida posible. ¿Sí? ¿Y cuál es la medida que se estudia acá para ver la fuerza de asociación entre la variable independiente e independiente? El hazard ratio. ¿Sí? Muchos le dicen la hazard ratio, ¿sí? Es más fácil decirle hazard ratio, ¿sí? Es el cociente de riesgo. Hazard quiere decir riesgo, riesgoso. De origen sajón, ¿sí? Entonces, matemáticamente estamos pensando en tiempos, es un cálculo complejo que se calcula los software de la razón entre todos los riesgos instantáneos durante todo el estudio. El hazard ratio cuantifica la diferencia de las curvas. Un hazard ratio, siempre cuando uno habla de estas medidas, fíjense que siempre las hablamos en relación al 1, que es el riesgo basal, o el riesgo donde las dos intervenciones no generan nada. Entonces, si es un hazard ratio menor a 1, quiere decir que la droga A produjo una reducción del 30% del riesgo de infarto. O si es 1,2, produjo, y
Imagínense otro resultado, que la droga A produjo un 20% más de incremento. Esto es un buen ejemplo. Aquí lo que ustedes van a ver, que lo van a ver en todos los trabajos, es la forma en que esto se grafica. Estas son las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? En donde lo que se observa es la supervivencia. Fíjense, en el eje X está el tiempo, que generalmente es lo que va en el eje X, tiempo, dosis, lo que va variando, ¿sí? Días de supervivencia en el grupo con tratamiento versus la cantidad de pacientes que sobrevivieron. Fíjense que a partir de toda la población, arrancamos con, supongan, 100 pacientes, se les aplicaron las dos estrategias, hubo, a medida que pasaba el tiempo, a medida que pasó el mismo tiempo, 4.000 días, sobrevivieron más pacientes con la droga de la línea azul que con la droga de la línea verde. Entonces acá está cómo se expresa con un intervalo de confianza. Nosotros ya vimos que es un intervalo de confianza, y acá no se confundan, lo mismo. Es lo mismo decir un hazard ratio de 0,38, que nos habla de un beneficio, una probabilidad menor al tanto de morir, o su inversa, el 1 menos eso, ¿sí? Que es otra forma de verlo, es lo mismo. Bien, y acá tenemos todos los trabajos que les proponemos para hacer la actividad práctica, ¿de acuerdo? Acá es para que los ordenen, y los van a ver mucho mejor en el PDF. Arrancamos con uno fácil, simple de entender, y seguimos con varios en inglés. Este es un estudio muy actual, muy relevante, del 21 de octubre de este año, ¿sí? Tiene días, perdón, fue publicado hace días. Traten de hacer el esfuerzo de leer el resumen en inglés, si no lo buscan en un traductor en línea, alguno, Translate, y lo van sacando, lo copian del PDF y lo ponen ahí, pero vayan tratando de entender, ¿sí? Por ahí es un poco más difícil de entender. Esto es con una droga que usamos todos, el esomeprazol, un derivado del omeprazol, y también es interesante, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya resultado útil, ¿sí? Y cualquier duda que les surja lo vamos a discutir en el vivo del próximo jueves. Chau, hasta luego.